Cambiar de tema. Una lucha que lleva ya muchísimos años, que lleva mucho desgaste emocional para el entorno familiar y ni que hablar también para los protagonistas. Estamos hablando de las adicciones. Y de un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud de Diputados. Este proyecto que fue presentado, insisto, por la diputada del Partido Colorado de Ciudadanos, Nivia Reich, que se titula Voluntad Anticipada para la internación de adictos, que es bien diferente a lo que se debatía siempre, si aprobamos o no la internación compulsiva. Bueno, vamos a tratar de entender cuál es el alcance de este proyecto, en qué se diferencia con el ya tantas veces tratado de internación compulsiva. Repasemos el tape y después volvemos al estudio, además con una invitada. Es un día histórico porque es la primera vez que se le da respuesta a los adictos de este país en lo que es a la rehabilitación, y este proyecto lo que establece es que una persona mayor de edad que está psíquicamente apta en un momento de lucidez puede expresar su voluntad anticipada a través de la firma de un documento que en un momento en que no está bien y que está bajo los efectos de la droga pueda ser internado y pueda ser rehabilitado por su familia. En comisión el Frente Amplio se opuso y recordó que la Facultad de Psicología, la Cátedra de Medicina Legal y la Sociedad de Psiquiatría señalaron que este proyecto no resuelve el problema. Además hay una cuestión también, obviamente, de libertades involucradas, por cuánto es el tiempo que eventualmente podría estar una persona internada. Hay mecanismos dentro de la ley de salud mental, dispositivos, que hay que otorgarle recursos. En esta ley de presupuesto, sin ser suficientes, están por lo menos previstos. Hay otros dispositivos que a lo largo de los últimos años han ido instalando, el Alero, el Jawel, el Portal Amarillo mismo, ¿verdad? Los dispositivos Ciudadela, que hay que reforzarlos, que hay que mejorarlos y que hay que encontrarles alternativas. Pero no necesariamente este es el camino. Bien, y mientras escuchábamos las argumentaciones en contra de este proyecto, yo miraba el rostro de Gabriela Justi, integrante del grupo de Madres del Cerro, y era como de, no puedo creer escuchar siempre lo mismo, ¿no? De verdad que es una realidad muy, pero muy compleja, sensible, y hay que estar en la piel de una madre, ¿no? De un hermano, de un ser querido, viendo ese deterioro y que te digan que con el tiempo se necesitan recursos, se han hecho cosas y te citan el Portal Amarillo como... ¿Qué genera eso? Y no estoy hablando de mala voluntad, estoy hablando simplemente de que cuesta mucho a veces ponerse en la piel de quienes están pasando por estas realidades. Entonces, ¿qué se siente? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Se siente angustia, se siente impotencia, porque hace muchos años venimos mostrando que no se está haciendo nada. Estamos perdiendo muchos chicos, muchos hijos en todo este camino y vemos que no se sigue haciendo nada con el tema de que esperan por la nueva ley de salud mental que desde el 2017 está aprobada y porque como no hay recursos no se aplica. Bien, vamos a los matices que ha tenido este proyecto, porque es verdad que una cosa es que se apruebe en la Comisión de Salud, pero de ahí a que llegue al Senado, tiene un trayecto largo todavía, ¿no? ¿Cuáles han sido algunos de los matices que se presentaron, tanto quienes están contrarios al proyecto, o porque prefieren la internación compulsiva, o porque directamente ninguno de los dos? ¿En qué consiste concretamente la idea de una ley anticipada de internación? Nuestros hijos siempre nos están pidiendo ayuda. Hablamos con varias personas que están en consumo y ellos dijeron siempre que si tuvieran la posibilidad de ir a algún lugar a rehabilitarse, ellos lo harían. Entonces, ellos están dando un consentimiento verbal. Le planteamos varias veces si ellos firmarían un compromiso para poder ser atendidos. Y muchos, no todos, dijeron que sí. Por eso, este proyecto de ley que nosotros decimos va a servir para algunos, no para todos. No para todos, claro. Déjame tratar de seguir el razonamiento. Yo me imagino que esa es una consulta que le haces a un adicto en un momento de consumo bajo o mínimo, ¿no? De buena lucidez. De lo contrario, capaz que ni siquiera lo tenés a mano, ¿no? Si estuviera en pleno consumo. Cuando dice sí, yo sí. ¿Pero y cuándo? ¿Por qué no va ya? ¿Por qué necesita en ese compromiso firmar un papel
¿qué se da por hecho? ¿Que va a caer más abajo? ¿Que va a estar en el fondo y que ahí quiere que lo ayuden? Supuestamente sí. Es decir, él estaría en un periodo de lucidez. Es decir, el consumo tiene varios periodos. Cuando Claro. están en carrera, cuando están con el craving, que es las ganas de seguir consumiendo. Sí. Las mañanas son las primeras horas de la tarde cuando todavía están más tranquilos. Entonces tiene diferentes etapas. Y vos hay momentos que podés dialogar como hay momentos que ya no podés Claro. dialogar. Y bueno, ¿por qué no ahora lo podemos llevar? Porque a todos lados, según la cátedra de psiquiatría nos explicaban la otra vez, que fue la exposición que hizo en Comisión de Salud, se están aplicando los derechos para que las personas sean internadas cuando ellos deciden ser internados. Yo quisiera que le preguntaran a las familias cuando recorren las puertas de los hospitales cuántos hijos fueron internados cuando decidieron ser internados. ¿Qué pasa? ¿El sistema qué dice? El sistema falla, no tiene lugar, te dicen. Los lugares que tenemos son muy pocos. Hoy en Montevideo el Portal Amarillo estaba teniendo 15 camas hasta hace poquito y se calcula 7.000 consumidores solamente en Montevideo. En el resto del país está igual, van a las puertas de los hospitales y no logran tener una internación para una desintoxicación, que hace muchos años atrás se había previsto esto, que la persona antes de ingresar a un tratamiento tendría que tener una desintoxicación. Hoy por hoy eso no se cumple tampoco. Vamos por partes. Viene ahí cuando hiciste referencia a la desintoxicación, porque cuando se piensa en la internación, sea mediante el mecanismo de la ley anticipada, ley de voluntad anticipada, o sea, mediante el eventual mecanismo de internación compulsiva, proyecto que también está siendo observado, ¿no? y cambiado. ¿Internación para qué y por cuánto tiempo? Bueno, es para la desintoxicación. Este proyecto... Y todos en general. Cuando se habla de la internación de un adicto, es para la desintoxicación, ¿no? Es desintoxicación, rehabilitación y reinserción, abarcaría todo en la persona, ¿sí? Bueno, pero la internación es la internación. Después viene otra etapa. Es todo junto. ¿Y hay un centro que permita todo junto? Del Estado no. Porque a eso voy. El Estado solamente cumple los 30 días. Claro. Es decir, las comunidades privadas, los lugares evangelistas, son los que llegan a tener más tiempo a las personas y llegar a reinsertarlas socialmente, ¿no? Entonces, hoy son los únicos espacios donde podría implementarse con realmente el proyecto de Reich. Sí, porque digo, tendría que ser una comunidad privada o un lugar de atención, como ya te digo, los lugares evangelistas, que son los que están siempre tratando de reinsertarlos a la sociedad. Bien. Pero pasa todo un periodo. Sí. La desintoxicación es el periodo más difícil porque es las ganas de consumir. ¿Cuánto tiempo lleva? Y se calcula que en 90 días una persona puede estar lúcida totalmente para poder razonar bien. ¿90 días? 90 días. Son esos 90 días primarios que uno necesita esa atención, esa contención, que muchas veces se cambian por medicación para poder sostener esas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y una vez que culmina la desintoxicación, tampoco esa lucidez sobreviniente es indicador irrevocable de que no va a volver a caer. O sea, requiere todo un trabajo de esfuerzo de voluntad terapéutico, ¿no? Por supuesto. Es lo que te decíamos después. Y esa es la pata que falta siempre. Falta siempre. Acá están haciendo el trabajo de desintoxicación y después salen a la calle nuevamente en los dispositivos que tiene el Estado. Las políticas de reducción de daño que se quieren aplicar y que se aplican hace muchos años causaron más daño del que nosotros podemos ver. Eso no lo digo yo como madre, sino lo dice la sociedad entera. No se aplica lo que se tendría que aplicar cuando una persona está en riesgo de vida, para él y para otras personas a su alrededor, ¿no? Esa política de reducción de daños, ¿te referís, por ejemplo, porque es verdad, creo que fue bastante debatido en su momento, no solo lo de la legalización de la marihuana, pero lo de las carpas con agua y, ¿cómo le llaman? Los de achique, las carpas de achique, todo eso que de alguna manera, obviamente, está previsto para reducir el daño, que si alguien se siente mal tenga socorro, mejor que nada, pero a la vez también está quienes dicen, bueno,
eso de alguna manera habilitó y naturalizó mucho más el consumo. ¿Eso es lo que estás planteando? Se plantea no solamente eso, que es una muestra de los lugares que hoy por hoy hacían eventos, Sí. sino que se quiere lograr que el consumidor de pasta base pase a consumir marihuana. Que sabemos que pasan de una droga muy pesada, muy fuerte en la parte de adicción a una droga más suave. Es al revés, empiezan por marihuana y después cuando ya están en pasta base es muy difícil dejarla, es mucha voluntad que tiene que tener la persona para poder dejarla. Bien, me gustaría escuchar las opiniones que tengan sobre este proyecto, sobre la combinación con el eventual de la internación compulsiva. Vos, Alfredo, creo que en la tanda nos comentabas que eras muy defensor de la internación compulsiva. Después de escuchar esto, después de escuchar que hoy tampoco habría un lugar para poder implementar correctamente la internación compulsiva, porque no vas a ponerle un policía al lado asegurando que no se vaya la persona del hospital donde está. ¿Por qué? Porque no es un privado de libertad, o sea, no está implementado el tema como para... Podés obligarlo, podrías eventualmente con orden de juez que vaya, sé que funciona así, y que lo internen. Si el chiquilín se levanta a la media hora y se va, se va. ¿Qué hacemos con esto? El tema es que yo creo, ojo, el hecho de que no tengas recursos no puede ser impedimento para que vos no tengas leyes determinadas o normas determinadas, porque tampoco tenemos suficiente espacio humano en las cárceles uruguayas, entonces en ese caso vamos a abolir la rapiña porque no tenemos posibilidad de meterlos a todos presos. No, yo creo que vos, si considerás que una ley es correcta, la aprobás y luego buscás la forma práctica de que esa ley pueda ser cumplida. Yo creo que la gran falla que hay en el Uruguay en primera instancia es de que no se hace nada por 7.000 adictos, dijo, ¿no? En Montevideo. En Montevideo. Y tenemos poquísimos lugares de rehabilitación y en realidad no se ve como un problema. O se ve como un problema secundario, no se ha dado aporte suficiente para eso. Entonces, a mí, el hecho de que no tengas recursos hoy no significa que la ley no sea correcta. Yo creo que la ley, me parece que están implementando ellos, me parece que está bien, que es una forma de que la gente voluntariamente defina. ¿Te gusta más que la internación compulsiva? No, yo creo que una cosa no quita la otra. ¿Que podrían ser complementarios? Yo creo que hay gente que necesariamente... Entendámonos, yo no creo que sea un derecho humano a que una persona por una adicción se destroce la vida. Yo creo que no es que son libres de drogarse hasta morir y que no se van. Yo creo que una persona que cae en una adicción necesita ayuda. Entonces, me parece que hay veces que no están capacitados para definir yo me quiero internar o no. Si están capacitados, me parece bárbaro que lo firmen, ¿eh? Genial. Pero aquellos que no están capacitados, yo no los puedo dejar morir. No, ellos no firmaron nada y no tenemos internación compulsiva, que se mueran. No, no es así. Yo creo que en ese caso hay que aplicar internación compulsiva. ¿Alguien más? Marguerite. Sí, yo tengo bueno, primero que estoy en contra de la internación compulsiva, porque además me parece que ¿cuál es el criterio para que las fuerzas del orden internen a alguien? ¿Qué grado de adictividad? Es decir, porque vos te matás la adicción, no es solo la pasta base, ¿no? O a la cocaína o a la marihuana, la adicción es al cigarrillo. La adicción es al alcohol, que también te mata. Te mata el alcohol, te mata el cigarrillo. Las adicciones matan todas, no solo mata la pasta base. A mí me gusta ley de voluntad de internación anticipada porque define, el propio interesado define que se quiere hacer internar para buscar una solución. Lo que yo quería preguntar... Sí. Ahora, define cuándo exactamente, no sé si esa iba por ahí tu pregunta. ¿Se quiere internar cuándo? Eso no lo cuando conversamos. él resuelve y firma, ¿no? Y con 2 testigos, creo que tiene 2 testigos, resuelve... Pero una pregunta que yo quería hacer es, ¿obliga a las instituciones médicas a internarlo? ¿Obliga al prestador de salud a internarlo? ¿O él firma la voluntad y después vemos si hay lugar? Es decir, la firma es con el médico y un escribano. ¿sí? Ah, mira. Es decir, que va a ser algo vinculante. Legal. Ahí está, legal. Bien. Pero mira que no es que firma Marguerite y en el momento se interna. No, por eso... En el momento de Lucide firma que eventualmente lo van a internar. Mi pregunta es, ¿quién define cuándo es que llegó el momento de internarlo? Que si es necesario, él tendrá una internación. ¿Cuándo es? Necesario. Cuando aparece con todo lastimado,
prendido fuego, cuando le falta partes de su cuerpo, cuando lo vemos a las madrugadas gritando y tirando piedras contra la casa de la familia, cuando los vemos acuchillados, cuando los vemos que van a robar, cuando las madres desesperadas buscan a sus hijos por días y días y lo único que podemos hacer es una denuncia para averiguación de paradero, que nunca muchas veces no los encontramos más. Pero, perdón. Quiero decir, cuando esa madre encuentra a ese hijo y puede motivarlo a que haga lo que ya había firmado, a buscar una rehabilitación, Pero a buscar ese momento. Perdón, lo decide el médico y los dos testigos, la madre o no, los familiares no pueden ser testigos, ¿no? La madre, la familia puede ser testigo, tutor o alguien que acompañe el proceso de la persona. Por eso, lo decide quien firmó con él la internación. Claro. O sea, él de alguna manera está apoderando, está apoderando al resto para que decida en el momento de crisis, internenme porque no salgo de eso. Acá hay un asunto, Gabriela, gracias además por la... ya estamos acostumbrados a tu generosidad y tu coraje para plantear estos temas. La forma en que lo planteaste creo que es muy, muy elocuente, pero aún así creo que es merecedor que aclaremos un asunto previo. Todo esto que le llega a pasar al muchacho o a la muchacha que vos narraste, esta circunstancia donde ese no es mi hijo, mi nieto, mi sobrino, ¿verdad? Se ha transformado en otra cosa, podríamos decir, ¿verdad? Todo esto es fruto de un vínculo patológico con el consumo de una sustancia. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. A tal punto esa persona llega a cierto nivel de conciencia de eso que, como recién decíamos, es capaz de firmar anticipadamente un permiso para ser internado. La pregunta es, si sabemos que esa persona se va a transformar en eso, desde el punto de vista clínico, médico, científico, ¿por qué no logramos atenderlo en esa instancia? ¿Y por qué hay que esperar a que te tire piedras, a que te robe, a que se lastime o que sea lastimado o lastime a alguien más? Creo que es muy amplio esto, ¿no? Porque cuando ellos firman el poder también pueden ser internados. No podés, digo, no es que... firmado un poder, vas al médico y le decís, bueno, acá está el poder, que él se quiere internar, y bueno, tendría que ser así. Es muy amplio todo esto, ¿verdad? Digo, en una situación de riesgo cuando la familia lo ve. Por eso no hay que, trataremos de que no lleguen a esas situaciones de riesgo. Creo que está comprometido eso, que si él ya firmó, puede ser internado. Me quedó una pregunta que no sé si la respondiste, pero... ¿Obliga a las instituciones médicas a internarlo cuando firma? Y si la familia decide internarlo, el portal amarillo no hay, 15 camas no da. La institución pública o la institución privada. ¿Quién costea ¿Y a costo de quién? Y acá en este proyecto no se plantea de que ni el Estado ni nadie, esto tiene que ser algo de la familia y su prestador. ¿Sí? Digo, si tiene que internarlo, ya hay eso. Pero va a pasar lo mismo que ahora, lo llevas y empieza a... No, porque va a estar con la consideración de que él va a mantenerse una internación. Nos está pasando de que hoy querés llevar a una persona a un lugar privado a internarse, te sale $1.000, $1.500 mensuales, así como tú, porque tenés que pagar anticipadamente, pagas los $1.500, a los 3 días esa persona se va y nadie lo puede retener. Pero eso de que la persona se va, quiero en este proyecto, ¿cómo está contemplado que se lo retengan? Porque él te dijo, sí, intername cuando estaba bien, no en la crisis. En una crisis no va a querer quedarse. Sí, pero ya te digo, ahí sería estratégicamente bajo el trabajo que pueda hacer el profesional que esté a cargo. Pero eso implica, por ejemplo, en la reglamentación que pueda estar bajo custodia policial, bajo algún tipo de implementación de seguridad especial. No. Porque uno puede pensar en determinadas clínicas que tienen una estructura incluso hasta edilicia, o puede pensar en una institución pública que no está preparada para tener a alguien contra su voluntad. Al decir así, con la custodia policial, estás hablando de una internación compulsiva. La persona cuando ingresa compulsivamente a algún lado y abandona... No sé. Claro, pero el momento en el cual esa persona va a ingresar tal vez no es el momento en el cual su voluntad está presente. Claro. Por eso es anticipada. ¿Se ha pensado en la reglamentación? ¿En qué situaciones se puede reglamentar esto? ¿Cómo realmente puede retenerse a esa persona en contra de su voluntad? O preguntado más sencillo, anticipadamente igual, su internación va a ser compulsiva. Él la firmó por voluntad propia cuando estaba bien. Pero cuando llega la crisis y hay que honrar el papel firmado, quien lo interne, le guste o no, porque el médico lo va a entender que es el momento, su madre, por ejemplo, es ahora,
capaz que el chiquilín no quiere o chiquilina, ¿no? ¿Quién asegura que permanezca Se puede en el ir. centro de salud donde va a estar internado? Bueno, todo eso se va a ver, se tiene que Son ir los puntos viendo. que hay que ir ver, Claro, ir viendo. digo, como primera etapa sería conseguir esto. Bien. Y luego se tendría que ir Eso viendo tendría que verse en la reglamentación del proyecto. en el manejo de cómo se van a tratar las Otra situaciones. duda respecto a la reglamentación. Partimos de la base de que todos estamos contestes de que es una herramienta importante porque nadie más que ustedes conocen esta situación y si entienden que es una herramienta que realmente les va a venir bien, digo, yo no soy quien para cuestionarla. Pero sí me genera algunas dudas, por ejemplo, ¿va a existir una suerte de registro de ese acuerdo que se hace entre el médico tratante y un escribano para saber que esa persona está bajo esa circunstancia y no que quede en un ámbito restringido de la familia y profesionales de la salud que pueden ser de una clínica privada? Claro, algo está escrito allí que también no pueden ser los que firman las personas que son los propietarios de las clínicas privadas, ni médicos referentes, es decir, como tutores vendría a ser, no pueden ser. Para que no haya intereses. Para que no haya intereses. Pero se va a crear una suerte de registro nacional de estas personas, tienen su voluntad anticipada. Todo eso se irá viendo a medida que vaya transitándose. Bien. Lo que hoy por hoy nosotros queremos hacer con este proyecto de ley es empezar a abrir el camino para salvar a los chiquilines y a la gente Gabriela, grande. es empezar a abrir el camino para terminar en la internación compulsiva. Mira, las Que madres, es las lo madres necesario lo en piden a el gritos. momento, Las claro, madres digo, lo es piden a es gritos. pedir, es como consultarlo, ¿no? Aparte digo, Pero es intermedio. Nos tenemos que preparar. El tema con lo compulsivo y en el tema de las adicciones, hay debate porque algunas personas, más allá de verlo como una herramienta terapéutica, lo visualiza como una herramienta disciplinaria, ¿no? O de coartar libertades. No puede tenderse un puente entre ambas posturas, ¿qué les parece? A mí sobre eso y en esa dirección me gustaría conocer la opinión tuya, Gabriela, acerca de lo que ha dicho el director de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, que por obvias razones integra el gobierno, y que dijo que las internaciones no las pueden decidir los políticos, sino que las internaciones de cualquier patología las tiene que decidir el personal médico, el personal de salud. Ese asunto, ¿cómo dialoga con esta circunstancia entonces? Porque esa mirada resulta sensata. No es uno el que decide cuándo debe ser internado, sino que es el médico el que ve que el hígado tuyo no sé qué, ¿verdad? Es decir, ¿dónde queda esa reflexión del integrante del gobierno? Y yo creo que nosotros vamos por el mismo camino. La familia no va a decidir cuándo internarse. Eso va a ser una indicación médica. Siempre y en cualquier circunstancia. Siempre y en cualquier circunstancia va a ser una indicación médica. Creo que hay una falla en la comprensión de lo que se está hablando. Compulsivamente no es. La internación compulsiva en este proyecto de ley no es. Va a estar custodiado todo esto por su médico de cabecera, por el médico que se ha atendido. Va a ser con una firma notarial para dar más, que sea algo más veracierto, ¿verdad? Que algo sea más firme. Y el tema de cómo se va a seguir luego, eso se va a ir viendo, se va a ir hablando. Lo que sí queremos seguir explicando, acá nadie va a ir contra los derechos de la persona. Nosotros como familias de personas que consumen, no queremos invadir sus derechos, no queremos anular a esa persona, por todo lo contrario. Nosotros queremos que nuestros hijos vuelvan a la vida, queremos que tengan una vida digna. Pero por lo tanto está descartado que no se tenga en cuenta, que me parece que a eso apuntaba el comentario de Radío, está descartado que no se tenga en cuenta que quien decide si una persona debe o no ser internada es alguien del personal médico, alguien que estudió y que goza de un conocimiento que la mayoría de todos nosotros no tenemos, ¿verdad? Por Eso supuesto, es así. por supuesto. Perfecto. La familia no es la que va a decidir. Perfecto. La familia, en el caso de ver esta circunstancia, va a comprometer a su médico, es decir, va a llamar o va a llevar a la persona a su médico. Seguramente el médico, si ve lo que pasa, sabrá qué opinar, ¿no? Y seguramente hasta coincida con la madre. O sea, pero bueno, eso no significa que la madre por motus propia internó al hijo, que puede, por supuesto, esa figura dar lugar a muchas situaciones indeseables, obviamente. Yo quiero insistir con algo, porque más allá de la buena voluntad, digamos, o de ese primer paso se da, el Palacio Legislativo está tapado de leyes que no se aplican, que nadie las cumple, que no sirven para nada. Saludos a la bandera, miles de leyes que se aprueban para sacarse la foto y queda lindísimo y después no sirven para nada. Entonces yo voy a insistir con la pregunta. ¿A dónde se van a internar? ¿A costo de quién?
quién los va a atender, dónde van a estar, en qué mutualista van a estar 90 días, que la mayoría de las mutualistas no tienen ni camas para atender a los pacientes de urgencia. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Los hospitales públicos? ¿Quién está preparado para atender una internación por un adicto y para esa rehabilitación? ¿Dónde están preparadas las instituciones privadas o las públicas? ¿Cómo es después? Porque aprobada la ley, fenómeno, está aprobada la ley, ustedes están, apoyaron esa ley, están satisfechos. Ahora, ¿la aplicabilidad concreta es posible o es otro saludo a la bandera? Yo creo que es posible. Hay muchos lugares que están sin utilizarse, que podrían servir para todo esto. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Hay hospitales que están vacíos, hay clínicas que están vacías. ¿Hay hospitales vacíos en Uruguay? En el interior, sí. ¿Hay hospitales vacíos? Sí, sí, que podrían servir. Hay drogas en el interior que no tienen la capacidad completa tampoco. No. Los lugares que están funcionando del Estado, ampliarle las camas. Como hace unos años atrás el Portal Amarillo contaba con 50 camas y hoy tiene nada más que 15 creo que son las camas que se están... No, por eso, hoy no está preparado. Usted está planificando si hoy fuera, que se no está preparado. Hoy no está preparado para hacer cumplir esa ley. Pero por algún lado hay que empezar, Margarí, ¿o no? Y no sé si por aprobar una ley, porque empezar por resolver el problema. No nada. Porque debe haber muchas madres y debe haber muchos chicos que deben querer internarse y sin embargo no pueden, o porque no tienen plata, o porque no hay lugar, porque ya lo dijo ella misma. Entonces vamos a aprobar una ley sin haber resuelto el problema original. Todos estamos de acuerdo en el planteo de fondo que tú estás haciendo, o por lo menos yo estoy de acuerdo con el planteo que tú estás haciendo, que quisiéramos que esto sea visto como un tema de salud, porque creo que la gran problemática es esa. Esto no está visto como un tema de salud, está visto como un problema de las familias. Y yo entiendo que este proyecto de ley no va a solucionar todas esas situaciones que tú estás manifestando, que son familias que muchas veces no tienen recursos y hay un Estado que no responde frente a esas familias. Pero creo que da una herramienta para las que sí en este momento tienen los recursos, pueden contar con la asistencia médica y no tienen el marco legal para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a tener las 7.000 camas que se necesitan o aprobamos algo que por lo menos vaya allanando el camino para algunos? Yo comparto contigo que no va a ser la solución para todos. Los que tienen recursos, tienen recursos. Pueden ir a Fundación Manantiales, pueden ir a otro tipo de instituciones que son... Pero es lo que venía diciendo. Pero no tienen, llegan a la puerta 2 o 3 días y no tienen un marco abandonan. legal, no los puedes dejar ahí. No, claro. Entonces, no es obligarlos a cumplir algo, es motivarlos... Pero este proyecto tampoco los obliga. Sí, claro, los obliga a permanecer. El tema es cómo. El proyecto no los obliga. Ellos firman su voluntad de no abandonar, de ser internados y no abandonar. Claro, los va a obligar. No, yo no leí en el proyecto que diga no abandonar, diga su voluntad de ser internado. No leí de ser internado y tratado. De permanecer internado. Por eso yo planteaba que como un proyecto que suaviza la internación compulsiva, en definitiva, es alguien que está... Pero no especifica, nada impide que si se quiere ir se vaya. Bueno, la ley no lo... Pero a ver, ¿cuál es el espíritu? ¿El espíritu es que si se quiere ir se vaya o que no? Entonces es como una internación compulsiva, pero firmada con... Si firmaste, la quedás. Claro. No está escrito en la ley. O sea, está escrito, sí. No, con esa definición que lo obliga a estar 90 días o hasta el final del tratamiento, no está escrito con esa precisión. No damos un tiempo. Por eso varía. Al principio el proyecto decía 90 días, se suprimió el tema de los 90 días que va a quedar a cargo del médico tratante en disponer el tiempo que tiene que estar internado. El criterio del médico otra vez, bien. Así que volvemos al criterio médico, eso va a ser todo por ese lado. No es que la familia hoy los va a internar, mañana los va a sacar, él va a querer ir o venir. Perdón la falta de conocimiento en esto, pero ¿quién es el médico que trata a una persona por una adicción a pasta base? El psiquiatra. Psiquiatra. Entra todo por salud mental. Bien. Y acá en Uruguay se ha formado mucha gente, operadores terapéuticos, psicólogos que están trabajando en el tema de adicciones y trabajan muy bien. Entonces yo creo que también tendríamos que ampliar la mirada en dar posibilidad a otras personas que están trabajando y que trabajan con las personas que están en rehabilitación para poder brindar un abordaje diferente a esta temática. Como te decía, las políticas de reducción de daño creemos que fallaron, no es para este país, sí para Europa, que son otras drogas. Tendríamos que ampliar también ese tema sobre la modalidad y la forma que funcionan el tema de tratar a las personas en consumo.
Bien. ¿Qué quiere decir cuando dice que funciona en Europa, que son otras drogas? Y son otras drogas. En Sudamérica el mayor consumo, el más degradante es pasta base. Claro. Entonces toda América del Sur necesitaría otra forma de llegar a las políticas de drogas y no con unas políticas de drogas que vienen de Europa, que se... Claro, pero eso no ataca a los consumidores de pasta base, claro, es para los que consumen las pastillas en las fiestas y esas cosas, ¿no? Supongo. Claro, sí. Está, y para mismo eso. En Europa se está cambiando... Tú dices que esas herramientas que, por ejemplo, en el mundo desarrollado cuentan, no son aplicables acá porque... El vínculo patológico despierta conductas distintas, diferentes. ¿Es por ahí que decís? Claro, por ahí mismo, totalmente. Lo que se aplica ya con cristal, con otras drogas que son muy pesadas, no se pueden aplicar acá con la pasta base, que hoy por hoy nos rompe la vista cuando es un paisaje urbano que lo encontramos en las calles. No, está clarísimo, pero no creo que justamente las políticas de achique que se han implementado no estaban destinadas a los consumidores de pasta base. No, desde ya que sino para los que consumen cristal y ese tipo de drogas en las fiestas de las que nos Y por eso mismo digo el tema de que llegar al consumidor que hoy nos está mostrando esto en la calle, porque digo, en la seguridad, en la educación, en todo, los ves en la calle como zombies. Entonces, si uno no empieza a trabajar, aunque sea lo mínimo que ¿Han aumentado, Gabriela? Sí, se han duplicado. Se han duplicado. Cuando hablas duplicado, ¿de cuánto tiempo hablamos? Y yo te estoy hablando de una cuestión de 10 años o menos tiempo, se ha duplicado muchísimo. Lo mismo que se duplicó el tema del carcelario, es decir, cada vez las cárceles están más abarrotadas de personas en consumo. Hoy por hoy hay un 80% que entró a cárceles por consumo. Cuando entra una persona en pleno consumo a la cárcel, ¿quién lo atiende? ¿Se intoxica a la fuerza solo? ¿Cómo funciona? Nadie. Habíamos hablado con personas pero por que eso se permite el ingreso de drogas a la cárcel. Tú recordás, Victoria, cuando se nos decía desde las propias autoridades no podemos restringir el ingreso de drogas porque las cárceles explotan. Porque al no tratar las adicciones, el consumo dentro de las cárceles existe. Hay un programa ahora, sí. ¿Cómo va a funcionar en ese caso? Si hablamos de una persona que firmó su voluntad anticipada y de repente, bueno, por algún delito asociado a su consumo, está en el sistema carcelario. En el sistema carcelario se empieza a implementar o se empezó a implementar el tema de tener módulos para rehabilitación. Eso es una idea que está ahora y que yo no sé si ya no se ha puesto en acción. Fue Miguel Petit, fue también quien motivó todo esto. Sí, era clave, esto. eso se pedía hace cuánto. Victoria, sobre esto que vos acabás de plantear y que los compañeros señalan, es que apuntaba mi pregunta anterior. Es decir, ¿en qué medida cuando la persona, sabiéndose víctima de esa patología, de ese vínculo patológico, firma esa voluntad anticipada, por qué hay que esperar que protagonice una conducta que en muchos casos se vuelve delictiva? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Ya sea o porque te robó a vos, o porque le robó al vecino, o porque alguien le lastimó, o porque incluso lastimó a alguien más, ¿verdad? Fruto de esa lógica perversa, de ese estado fuera de sí, cuando agravando la situación, porque en realidad, más que la atención de un médico, lo primero que viene es un policía para llevarlo preso. En la medida que esa persona ya dice, tengo este problema, tengo esta carencia, tengo esta necesidad, yo firmo mi internación, ¿verdad?, por voluntad propia, con testigos, porque es que ya ahí, en ese momento, no se activa las prácticas médicas de sanidad para tratar de encontrar una solución. Porque hay que esperar que se vuelva en un hecho casi delictivo, es lo que no termino de entender. Claro, yo también pienso lo mismo que vos. Si hoy o mañana tengo el permiso, el poder que él firmó diciendo que quiere tener un tratamiento, yo lo llevaría en ese momento. Yo no esperaría que mañana me golpearan la puerta para decir que está muerto. Claro. Entonces, al tener el poder firmado, yo creo que podés actuar en ese momento. A eso me refiero. Pues yo creo que podés actuar. La voluntad ya está. Pero cuando decís creo, ¿eso no está especificado en la norma, en la ley que se está estudiando? Ahí te dice que cuando uno lo ve en estado de abandono, en el estado, pero digo, el tener la voluntad y el querer internarse, yo creo que ahí no tenés que estar esperando nada, podés actuar. Aparte, a mí hay un tema que me parece que somos muy hipócritas como sociedad, porque decimos, no podemos internar a nadie compulsivamente contra su libertad individual, no sé qué. Y en los hechos, la gente que cae en adicciones, de pasta base fundamentalmente, no estoy hablando ni del cigarro, ni del tabaco, ni todas esas cosas. Pasta base, es decir, terminan en conductas delictivas,
robando, asesinando, haciendo cosas, y terminan presos, o sea que terminan internados compulsivamente Está bien. por mucho más tiempo. Entonces, corno, decimos, no, internación compulsiva no, porque violamos los derechos. Entonces lo dejamos actuar y después lo metemos en cana y no hacemos nada. Y violamos los derechos. Y violamos los derechos de ellos. Dentro de Entonces, la cárcel. me parece Y que en el camino se asiste a que violen los derechos de otros, Pero ¿no? exactamente. En el Y acto además delictivo. me parece que hay un grado de hipocresía. Poniéndose al servicio del narcotráfico, que es el otro delito, ¿verdad? Sí, que sí, suele claro. ocurrir. Sí, en sí. la medida que necesitan la sustancia y se ponen a trabajar para el narcotráfico, y ahí se transforma la persona, además de adicto, en criminal en una actividad que está Bueno, penada por la eso ley. justamente de cuidado con su derecho ha sido una voz bastante del Frente Amplio en su momento, ¿no? Y de algunos liberales, como mi amigo Marguerite, que no quiere nada con la internación compulsiva. No, porque a mí me parece un reverendo disparate la argumentación que acaba de hacer Alfredo, de meterlo, de internarlo compulsivamente para que eventualmente no cometa un delito. No, es que sabes No, que porque termina- dice, lo meten preso y entonces es lo mismo que interpretar. Vos Hay ya hipocresía. Ya fuiste a 3 pasos más allá, No, nada que hay- ver. dijiste, nada que hablaste, ver. hablaste No. de hipocresía, ¿no? Claro, hipocresía porque decir, no internamos a nadie compulsivamente. Dejamos que actúen y después cuando hacen el delito lo metemos preso. Y bueno. Actúa cuando ves Pero que ¿saben está qué? una adicción. Por justamente pueden lo que yo terminar de considero que es discutir una después de tontería. Marguerite, porque ¿me lo podés permitís? meter preso cuando comete un delito, no por consumir. El consumo no está penado acá. Me Pero es permiten un tema la, de salud que la nadie discusión atiende. entre paréntesis Prohibir el después de la consumo, pausa entonces porque meterlo tenemos que preso por despedir a consumir. nuestra invitada. Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. El último minuto es tuyo. Bueno, gracias a ustedes y que las madres y los padres y todas las familias de todo el Uruguay, porque estamos unidos en esta problemática, sepan que estamos en el camino de poder brindar una herramienta más para que nuestros hijos puedan seguir un camino digno. Bien. Ojalá que así sea, entonces. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hay muchas cosas que nos hacen doler el corazón. Estas historias son una de ellas. Pero hay una sola que realmente te cuida y es Mega Omega 3, porque una cápsula